Vamos al encuentro con Guillermo Escudero. Buen día, ¿cómo le va? Marcela Feudal lo saluda, Matías Lojo está conmigo. ¿Qué tal, Marcela? Buen día. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo les va? Bien, bueno, son varios temas, diputado, ¿no? Vamos Sí, por partes, porque son sí, varios y bastante sí. distintos. Bueno, ¿cómo es el tema de la expropiación de los terrenos? Ese es un proyecto que ya votamos el año pasado, tanto en diputados como en senadores, en un proyecto de ampliar las alcaldías. Recordemos que las alcaldías son esas instancias previas a la sentencia para que no se genere un problema como el que hay en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que hay una sobreocupación de las plazas, de la disponibilidad física del lugar. En el caso puntual de La Plata nosotros tenemos 2 alcaldías y el proyecto del Ministro de Justicia era justamente habilitar la construcción de estas alcaldías en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para tener una planificación que obviamente baje la tasa de ocupación que hay en la provincia de Buenos Aires. Así que ese es un proyecto ya aprobado el año pasado, puntualmente en el caso de estos dos de estos dos terrenos. Lo que vamos a estar tratando mañana es que la provincia después se haga cargo, porque la palabra expropiación tiene una connotación que implica como que se le está sacando, ¿no? Bueno, Sí. el Bueno, tema pero igual son en la terrenos, Argentina la sí, expropiación se paga, sí, siempre se obviamente, pagó. sí, por eso Sí. Entonces, la provincia, el tesoro de la provincia se va a hacer cargo de esos terrenos y en esos terrenos se van a construir con la idea de tener una planificación que, como todos sabemos, apunte a resolver la situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires, que, como todos conocemos, es crítica. Así ahora yo que, pregunto, ¿esos sí, terrenos en manos de quién están? ¿Son a quién pertenecen? bueno, obviamente que son terrenos que han quedado en situaciones que tienen que ver con un paso por la justicia, terrenos que tienen un propietario, por supuesto, y al cual se le va a hacer, de acuerdo al valor fiscal, la compra de esos terrenos. Ahí no hay ningún conflicto judicial ni nada. Hay muchos terrenos que después son sometidos a la expropiación, que son terrenos ociosos, que son terrenos que no se utilizan, Ujú. no desde hace una semana o un año, sino que son terrenos Claro, mucho tiempo. inutilizados desde Sí. hace mucho tiempo, que obviamente hay una situación irregular en algún aspecto y que nosotros en la legislatura se trata mucho de estos proyectos. Así Ujú. que eso va en línea con una decisión que planteó el gobernador de atender y resolver la El problema política y carcelario. el problema carcelario. Después, en Ujú. esa misma línea, envió un proyecto para la construcción de estas alcaldías en distintos puntos de la provincia y mañana vamos a estar tratando esto. Hay una línea muy coherente desde la asunción de Ángel hasta lo que vamos a estar tratando mañana y bueno, obviamente que no será el último en este La sentido. última pregunta que le hago con vínculo con esto, por Sí, ahí Mati tiene alguna más. ¿Qué pasa, en qué zona están estos terrenos? Porque seguramente la gente de Morón o de Lanús vio que genera cierta tensión el tema de la instalación de cárceles y más si están en el ejido urbano, etcétera, etcétera, y la gente quiere saber, ¿no? Por lógica, el esto vecino. no solamente generó en su momento que tratamos el proyecto cierta preocupación, fueron espacios absolutamente consensuados con los intendentes, fueron cuestiones, y en este caso estamos hablando de 2 intendentes que uno, en este caso puntual de mañana, uno, bueno, en este caso los dos, tanto Moreno como Morón, ¿no? Me había quedado con la Mm. idea del anterior intendente de Morón, perdón. Así que en esto han sido consensuados y no solamente en distritos que hoy están en manos de Juntos por el Cambio y del Ajá, Frente de Todos. perfecto. O sea, no hay Así ningún tipo de que, controversia al respecto, está bien. no, Mati, absolutamente, absolutamente. Guillermo, ¿qué Hola tal? Buen Matías, día, ¿cómo estás? ¿cómo estás? A ver, con respecto al tema de las clases, hoy vuelven las clases en la ciudad de La Plata. El tema es este pedido de interpelación que hay dentro de la legislatura de la provincia para que la ministra de Educación, o en realidad la directora general de escuelas, vaya a brindar algunos informes. Más allá de ser oficialismo ustedes, ¿hay cosas que les gustaría saber, que les gustaría consultarle a la ministra?
A ver, nosotros estamos en contacto con las ministras y todos sabemos que cuando un diputado opositor presenta un pedido de que un ministro, en este caso Agustina, se haga presente en el recinto, tiene toda una connotación política. Yo recién escuchando, no escuché la entrevista y no sé quién es la diputada que habló ayer, Marcela. Joana, ¿cómo se llama? No me puedo acordar ahora, seguramente Bueno, la producción me va a hacer no importa, acordar. porque, a ver, acá hay una cuestión que incluso Perdón que lo interrumpa, en Guillermo. el Joana Congreso de la Panebianco. Nación, en el Congreso de la Nación la semana pasada, con el proyecto de ley que había enviado el Ejecutivo, lo que se trataba es tener un semáforo para que, de acuerdo a la incidencia que tienen los casos positivos, los casos que efectivamente tienen coronavirus, se tomen las medidas y que eso sea una cuestión de absoluta razonabilidad. Acá en la provincia tenemos municipios que están en fase 2, municipios que están en fase 3 y municipios que están en fase 4. No hay ninguna cuestión ideológica, porque, por ejemplo, en fase 2, por nombrar un distrito, está Punta Indio. En Punta Indio, el intendente es del Frente de Todos. Entonces no hay ninguna cuestión ideológica. Guillermo, no solamente lo dice la diputada Joana Panebianco. En el transcurso del fin de semana se expresó al respecto Montenegro y creo que el mismo Martín Yesa de Pinamar también tiró algo parecido en línea. Bueno, por eso, entonces, acá hay datos epidemiológicos, hay datos sanitarios que dicen en qué situación está cada distrito, y a partir de ahí hay medidas que están autorizadas y otras medidas que no. Lo que sí entiendo es que a veces con esto de las restricciones, las medidas, qué se puede, qué no se puede, en la extensión que ha tenido la pandemia y la cuarentena con aislamiento primero y con distanciamiento después, esto ha generado toda una serie de, por ahí, de cuestiones que terminan no siendo claras en lo que cada uno, y en este caso hablo de los vecinos y las vecinas, ¿no? Digo, se genera confusión en esto. Pero claramente lo que ha dicho el gobernador es, los municipios, los distritos que están en fase 3, están autorizados a volver a las clases presenciales con el cumplimiento absoluto de los protocolos. Pregunto, los que están en fase 2 no. La interpelación que ellos querían hacer estaba en vínculo con si se habían cambiado los parámetros. Claro, porque en algún momento eran 450 personas infectadas con una cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva 80%. Digo, ¿esos parámetros ahora fueron cambiados? No fueron cambiados. Siempre, digamos, se tomaron las medidas en base a 500. En todos estos, digamos, desde la planificación, la estrategia de qué medidas iban a tomar, se tomó como criterio eso. Lo que pasa es que acá hay una cuestión que puso en discusión presencialidad sí, presencialidad no, y hay como una continuidad de esta discusión que es absolutamente, en términos sanitarios es secundaria y en términos políticos ha sido primaria. Bueno, esa distorsión entre estar discutiendo medidas en el marco de lo sanitario, porque hasta ahora yo no pude escuchar a ningún epidemiólogo, ningún sanitarista, nadie que, digamos, esté tomando decisiones o que asesore o sugiera en cualquiera de cualquier color político, que nos diga efectivamente que la presencialidad en las escuelas no es un foco de contagio. Por varias razones, porque la burbuja se pincha, porque la burbuja se rompe, porque hay alumnos que vienen en auto, pero hay alumnos que utilizan el transporte público, y el transporte público sabemos. Entonces, yo lo que planteo en como análisis, ¿no? Y un poco como para encontrar algo de sensatez en todo esto, porque si no, si nosotros entramos en una discusión política de las cuestiones sanitarias muy complejo. Entonces yo lo que veo es que un sector de la oposición, recién leía que el ministro Quirós manifestó que estaba de acuerdo con las expresiones de Cristina el otro día que estuvo acá en La Plata en el Hospital de Niños. Dice, tenemos que dejar por fuera. Bueno, hay un sector de la oposición que en términos de acompañar o no acompañar, desde el año pasado, mitad del año pasado, empezaron a cuestionar gravemente y con un riesgo muy grande, porque recién yo planteaba el tema de la información y la confusión que puede generar,
desde el año pasado. ¿Y cuál es el cambio que ha habido en ese sector de la oposición con respecto a ahora y la dureza y la crueldad con la que a veces se discuten cuestiones de sentido común, diría yo? Que este año vamos a tener elecciones, ¿no? Ahora, Entonces, Guillermo, sí. Perdón, pero yo entiendo que haya un pedido de la oposición e incluso comparto con que el semáforo hay después que ver en el porcentual de la cantidad de habitantes, porque te dicen ellos, en pueblos chicos es mucho más difícil que ese porcentaje se alcance que los pueblos donde tienen mayor densidad de población. Ahora, más allá de eso, que es una discusión que por ahí no hay que darlo en el ámbito legislativo, sino en otros ámbitos, usted es representante de la Ciudad de La Plata. Hoy en la ciudad, el regreso a las escuelas en el AMBA es un foco de desigualdad muy grande también. Hoy en la ciudad de La Plata no van a abrir las puertas 400 de las 650 escuelas por falta de calefacción, porque en un año y medio de las escuelas cerradas no revisaron si la calefacción funcionaba. Entonces, eso por ahí sí podrían consultárselo a la ministra. O si ustedes charlan, podrían hablarlo con ella y decirle cómo en un año y medio no revisamos las estufas para que vuelvan las clases en todas las escuelas en La Plata. Matías, digamos, parte de la infraestructura de los edificios es responsabilidad del Consejo Escolar. Sí. Todo lo que tiene que ver con una serie de obras que el Consejo Escolar son facultad del Consejo Escolar. El Consejo Escolar está en manos del oficialismo acá en la Ciudad de La Plata. Sí, y con esto, digamos, yo digo algo. Son representantes elegidos igual que los concejales. Claro, y obviamente que en los distritos en donde el oficialismo, designa al oficialismo el presidente del Consejo Escolar, pero no es nuevo. Estamos hablando de La Plata en particular. Sí. En este caso por la pregunta debatida, porque hay muchas instituciones que por problemas de calefacción no han abierto. El caso más emblemático de todo esto es el Normal 1, ¿no? Que está ahí enfrente del Palacio Municipal. Pero digo, en términos de esto, un poco volviendo a esto de la sensatez, diputado? Yo desde el año pasado... ¿Quién es la culpa de que no hayan abierto? ¿Del municipio es la culpa? Consejo Escolar. Consejo Escolar, okay. Matías. Eso es una tarea estrictamente responsabilidad del Consejo Escolar. ¿Puedo hacerle una pregunta por desconocimiento? ¿El Consejo Escolar debe encargarse de todo lo que es infraestructura de los colegios? Digamos, hasta un determinado monto. Pero lo que es cuestiones en este caso de calefacción, cuestiones que no exceden el presupuesto del Consejo Escolar, obviamente que lo son. Ahora, construir una escuela, no, porque no tienen ese presupuesto. Ahora, está bien, función para saber, primera, entre otras tareas, entre otras cosas, es eso. Mira, y con respecto a la presencialidad, sí, presencialidad no. Yo desde un principio venía planteando la necesidad de que los pibes vuelvan a la escuela. Obviamente que el objetivo primero era cuidar la salud, porque yo no me puedo escapar de mi profesión, que soy psicólogo, entonces yo veía que toda la sociabilización secundaria, que es el ámbito escolar para los pibes y las pibas, eso con las medidas de aislamiento se había cortado, y eso tiene todo un efecto subjetivo en cada pibe y en la familia. Era necesario pensar una estrategia para que la escuela vuelva a ser ese lugar de sociabilización secundaria que siempre fue. Pero la verdad es que hay que hacer un equilibrio. Lo mismo con las cuestiones económicas. Yo desde un principio creí que los sectores más golpeados por la pandemia tenían que tener, y de hecho lo han tenido el año pasado fuertemente, en este año se han seguido con una serie de medidas, pero hay que encontrar un equilibrio. Ahora, lo que no podemos es estar en términos ideológicos, discutir cuestiones que en principio son de sentido común y en segundo lugar tienen un soporte científico, porque si no, ¿qué le estamos diciendo a la gente? La verdad es que vaya Agustina al recinto o que no vaya Agustina al recinto, eso no resuelve que hoy haya pibes que no puedan volver a la escuela en La Plata porque las escuelas no están, digamos, en condiciones,
y yo tampoco quiero caer en la cuestión de únicamente quedarme, bueno, es responsabilidad del intendente. No, me parece que todos los que tenemos responsabilidad de política tenemos que poner un granito de arena para ayudar, porque es un momento muy difícil para la gente, y nosotros, la verdad es que muchas veces nos hablamos entre los políticos y no le terminamos hablando a la gente. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de interpretar qué le pasa a la gente, tratar de interpretar qué le pasa a la gente, y buscar entre todos, en este momento en particular, las mejores medidas para la gente. Las mejores. Sí, lo que pasa es que, medidas. por ejemplo, digo, no, por estar, y disculpas, ¿no, Guillermo? Sí, no va solamente para vos, va para todo, ¿no? Por estar en esto de si me dice o no me dice, acá me están comentando que el tema de la calefacción en las escuelas, el Consejo Escolar no lo pudo poner en funcionamiento porque necesitan más días que el lunes y el martes, y la falta de previsibilidad en cuándo determinar cuándo empezaban las clases hizo que no se pudiera contratar el profesional matriculado que tiene que encender las calefacciones para ver si funcionan bien, y una vez que determina si funcionan bien, hacer la apertura de los establecimientos. Digo, me parece que hay que empezar a trabajar y a entenderse, y ya basta de esta cosa interna, de ideológico, claro, y abren que sí y abren que no, y empecemos a trabajar en conjunto, porque si no, los que nos ahogamos somos los ciudadanos, y acá está demostrado. Yo creo que hay que ir en esa línea. Estoy convencido, además, que como situación social, desde el punto de vista de las modificaciones que en la sociedad esto va a generar, es que en la clase política, en los que tenemos responsabilidades políticas, vamos a tener que hacer un salto para ver cómo ciertas cosas que deberían ser acuerdos y no discusiones las podamos resolver. Yo, con respecto a esto, podría decir, bueno, todos sabíamos que se venía el invierno, ¿no? O sea, en junio son días de frío. Independientemente de que el gobernador haya anunciado el día viernes la vuelta a clases, nosotros... Sí, hay una falta de previsión, no importa de quién sea la culpa. Iniciamos el ciclo por la culata. Pero yo no quiero quedarme... y no quiero que ustedes se queden, quienes nos están escuchando, en que yo insisto en una cuestión de tirarnos la responsabilidad por el lomo, porque la verdad es que hoy en La Plata, por ejemplo, los pibes que tenían que ir, y las pibas que tenían que ir a Normal 1 se quedaron en sus casas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Y eso es lo que nosotros pero digo, a ver, Guillermo, y perdón si te tuteo, ¿no? Tanto vos como yo sabemos, pero somos por personas favor, adultas, que estas porquerías así pequeñas y mínimas son las que nos entorpecen demasiado a los argentinos. Entonces digo, que los pibes no vayan al colegio porque no hubo tiempo ni previsibilidad, ya sea de uno u otro lado, con respecto a qué había que hacer con las estufas, no puede pasar. No puede pasar, en serio lo digo, porque es como que ya es un dolor de cabeza más con respecto a todos los problemas que tenemos los argentinos. Decimos, alguien se olvidó de chequear el tema de las estufas. Ufa, viejo, me voy a mi casa. ¿O no? Sí, pero además yo tampoco lo digo, tomando tus palabras, Marcela, en esto que decís, bueno, lo digo y de verdad, yo también lo digo y de verdad, Yo creo que no hay margen para que cosas básicas estemos discutiéndola en términos partidarios. Sí. Yo coincido, y se lo dije a Joana ayer, en el día de ayer se lo dije. Me parece que no da para más. Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Con eso termino, Marcela. Por eso cité lo que dijo Cristina el día lunes, y como desde otro lado el ministro de Salud de Rodríguez Larreta dice lo mismo. Bueno, hay cosas que no podemos discutirlas en términos partidarios, tenemos que resolverlas para que la gente esté mejor. Exactamente. Te mando un abrazo grande y gracias por estar en el programa. No, a ustedes, muchas gracias.